Buenas noches, hermanos y hermanas. Es cierto lo que dice mi esposa, cuando uno no ha pasado aquí por largo tiempo, uno se pone a temblar. Pero es bueno quitar ese miedo, hermanos, hay que pasar a cantar. Hoy nos toca nuestra lección número 13. Los que dijeron 12 no estuvieron aquí, sí estuvieron durmiendo. No es cierto. Así que vamos a orar, hermanos míos. Entramos en nuestra lección número 13 en esta hora. Inclinen su rostro, oramos. Padre Santo, Padre Celestial, Dios bueno, todopoderoso. Oh sí, Señor, tú eres bueno y poderoso. Permitiste un día de labor, un día de hacer el bien a nuestro prójimo. Y también nos estás permitiendo en esta hora de la noche estar en este lugar con cada uno de tus hijos, los santos. He aquí nos toca entrar en tu palabra después de haber cantado con los hermanos que participaron en los himnos. Te pido pues mi permiso y el permiso de tus hijos. Haga cada corazón que sea receptivo al mensaje de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Lección número 13. Esto va a estar un poco interesante. ¿Por qué digo un poco interesante? Porque es un poco fuerte. Lección número 13. El pastor que no cuida su vida jamás podrá cuidar la vida de sus ovejas. Escúchenlo. Número 13. El pastor que no cuida su vida jamás podrá cuidar la vida de sus ovejas. Esto está basado en Hechos 20:28. Búsquenlo conmigo, hermanos, un poquito rápido para que podamos aprovechar bien el tiempo. Tenemos 15 minutos. Act 20:28. Hechos 20, versículo 28. Cuando lo encuentren, amados hermanos, favor de ponerse de pies para que leamos la palabra de Dios todos juntos. No más un versículo. Lo vamos a leer 3 veces. Yo el primero, ustedes el segundo y todos el tercero. 3 veces lo vamos a leer el mismo versículo. Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Otra vez el mismo versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Toman su asiento, hermanos. Hechos 20:28. En inglés dice, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. En kanjobal y en kanjobal, yuhtushin tainehek al a kashetaineneb, creyente masanil, yuhtol akbile yopi su yuhcham Espíritu Santo, e yilon iglesia cham hahawil. Mashman yetoh hischikil yet mashkam hukal. Este versículo que estamos leyendo aquí, hermanos, como lo hemos titulado, lección número 3, el pastor que no cuida su oveja jamás podrá cuidar la vida de sus ovejas. Después de haber visitado varios lugares, el apóstol Pablo finalmente llega en un lugar que se llama Mileto. ¿Cómo se llama el lugar, hermano?
Están durmiendo. ¿Cómo se llama el lugar? Mileto. Allí llegó el apóstol Pablo después de haber estado en varios lugares. Desde allí, él hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedir de ellos y dejarles claro que se cuiden. Escuchen lo que dice Pablo. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre el quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Antes, hermanos míos, el ministerio pastoral es muy respetado, muy aceptado, porque la persona que la posee es una persona que se cuida de sí mismo, tiene buen testimonio. Pero en nuestro tiempo, el ministerio pastoral ya no tiene mucho crédito, es decir, ya no tiene mucha validez, porque su dignidad ha sido pisoteada y hasta incluso escupida. El culpable de esto no es el diablo, sino es por culpa de hombres ineptos que ponen el saco de anciano y no saben la responsabilidad que lleva ese nombre. Cuando Pablo dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, estos obispos, hermanos, que se mencionan aquí, son los ancianos de la iglesia. Y el deber, dice, escuchen bien, hermanos, dice en el versículo 17, para que no malinterpretamos la palabra de Dios, porque muchos dicen, bueno, es los pastores. Bueno, los ancianos y los pastores son iguales, no hay una diferencia en la Biblia. Vean el versículo 17 conmigo. Fíjate qué pasó en el Hechos 20:17 para analizar la Biblia. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los de la iglesia. ¿Quiénes son los que fueron llamados? Los ancianos de la iglesia, los ancianos. Ya reunidos los ancianos de la iglesia, Pablo dice en el versículo 28, leemos el versículo 28, ya reunidos los ancianos en Mileto, y Pablo les dice esto en el versículo 18. Por tanto, dice él, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cómo se llaman ahora los ancianos? ¿Cómo los llama Pablo? Obispos. Porque él hizo llamar a los ancianos de Efesios, ¿verdad? En el 17. En el 28, ya reunidos todos allí, él los llamó obispos. ¿Qué quiere decir? Ancianos. Así que no vayan a malinterpretar aquí, ¿ok? Entonces, los obispos que habla Pablo aquí son los ancianos de la iglesia. El trabajo de los ancianos, primeramente, escuchen lo que dice la palabra de Dios, cuidar su vida. Cuando dice, mirad por vosotros. Escuchen lo que dice, mirad por vosotros. Es decir, cuiden su vida. Los ancianos de la iglesia tienen que cuidar su vida. Ahora no está diciendo Pablo, bueno, el Espíritu Santo los va a cuidar, ¿verdad? O Dios los va a cuidar. No, aquí dice, está claro la palabra de Dios, dice, mirad por vosotros. Está diciendo, cuiden su vida. ¿Quiénes tienen que cuidar su vida? Los ancianos. Y ese es un problema en nuestro tiempo hoy, ¿o sí o no? Es un problema, hermanos. Porque los ancianos no se están cuidando su vida. Ahorita vamos a hablar sobre qué es lo que no están cuidando su vida los ancianos, en qué área están fallando.
Ese es el primero. Primero lo que tienen que hacer es cuidar su vida, cuando dice mirad por vosotros. El segundo es cuidar por todo el rebaño. Cuidar, es decir, mirad, cuando dice cuidar, en el 28 no lo digo, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo has puesto por obispos, por ancianos. Ya cambiamos el obispo a anciano para que entendamos bien, porque cuando decimos, ese no es para mí. Escuche bien lo que tienen que hacer los ancianos entonces. Segundo lugar, primer lugar, ellos tienen que cuidar su vida. Segundo lugar, ellos tienen que cuidar el rebaño. Es muy fácil, ¿verdad? No. Ahora, y el tercero, lo que los ancianos tienen que hacer es apacentar la iglesia del Señor. Tienen 3 trabajos: cuidar su vida, cuidar el rebaño y apacentar el rebaño. Muchos ancianos en este tiempo no entienden la implicación de ser llamados ancianos. En toda la iglesia, en general, no es solamente la iglesia centroamericana, sino en general la iglesia de Jesucristo. Soy anciano, dicen, pero no agarran estas 3 responsabilidades en serio. Su testimonio, su andar, su platicar, sus palabras, su modo de vivir, no lo están cuidando. Hoy en día, ancianos, entre comillas, cuando digo entre comillas, solamente tienen el título, que no saben cuidar su vida de las herejías que el mundo ofrece hoy en día. Soy anciano, dice, y no sabe cómo ya está metido en la herejía dentro de la iglesia y hasta el mismo anciano lo está practicando. No cuida su vida y no está cuidando el rebaño. Y eso es una área donde los ancianos de la iglesia están fallando hoy en tiempo. Así que antes de decir, yo soy anciano, cuide bien tu vida. Y cuide bien la vida del rebaño. No simplemente uno se puede llamar anciano, hermano. Llevar un título así lleva una carga. Pablo dice en 29, escuchen lo que dice Pablo en 29 a los obispos, a los ancianos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso él les está diciendo a los ancianos que cuiden su vida de ellos y que cuiden la vida del rebaño. Aquí es decir, ya no es culpa del diablo si no te estás cuidando. Porque uno dice, ay, caí en error, es el Satanás, el enemigo. Hasta uno dice, el cochino diablo me ganó. ¿Qué tiene que ver el cochino diablo si eres tú el que debe cuidarse? Aquí no tiene nada que ver el diablo. Si bajas la guardia, obviamente te va a ganar. La Biblia, ¿qué dice la Biblia? El enemigo anda como león rugiente, no crujiente. Buscando a quién devorar. Escuchen bien. ¿Te imaginas el anciano que no se está cuidando? No ora, no lee la Biblia. ¿Qué más no hace el anciano? No canta. Hay muchas cosas que el anciano no hace. Y luego cuando cae en error, ¿qué dice? Ay, la tentación es fuerte. No, es que eres débil. Obviamente la tentación siempre ha sido fuerte. Pero el anciano débil que no tiene buena guardia,
Es ganado. ¿Y qué pasa cuando es un anciano ganado, hermano? Soldado caído, todos nos morimos. ¿Se imagina? ¿Te imaginas que los ancianos de la iglesia no se cuidan? ¿Cómo van a cuidar de la iglesia? Malos testimonios. Hay una persona que dice, estábamos hablando, esto fue verdadero, ¿eh? Estábamos hablando y de repente estaba su hijo ahí. Yo, hermano, siempre, yo leo la Biblia con mis hijos cada noche. Y el niño dice, no es cierto, papá, nunca hemos leído la Biblia. Los niños siempre dicen la verdad. ¿Te imaginas, hermano mío? Todo aquel anciano que no se ocupa de estudiar la Biblia y solamente se ocupa de enojarse y molestarse por cualquier cosa que no le gusta, ese anciano es presa de aquel lobo que quiere entrar adentro de la iglesia. ¿Escucharon? Aquel anciano que no se ocupa de esto. La única forma, escuche bien, la única forma que te puedes cuidar es conociendo esto. Y la única forma que puedes cuidar al rebaño es conociendo esto. No se trata de experiencia. No se trata por tener pelos gris. Se trata de conocimiento. Por eso es tan importante cuando alguien dice, wow, usted es anciano. Entonces usted está capacitado. Usted está entregado totalmente a la obra de Dios. Si un anciano, escuche bien, hermanos, ya vamos a terminar. Su tercer trabajo, escuchen bien, es, según el versículo 28 que estamos leyendo, primero se tiene que cuidar. Segundo, tiene que cuidar a la iglesia. Tercero, apacentar el rebaño. O sea, tiene 3 trabajos el anciano. ¿Te imaginas, hermano? Cuando ponemos algo literal ahorita. ¿Cuántos conocen los pastores de ovejas? Yo conozco pastores de ovejas. Yo he sido uno también. Yo he ido en el campo a cuidar los borregos. ¿Te imaginas, hermano? Dios te ha puesto como un pastor, es decir, anciano, que debes cuidarte. ¿Te imaginas uno que va a ir en el monte, ahí en donde yo crecí, en Santa Eulalia, en Temush Grande? Es un bosque grande y allí hay lobo. ¿Te imaginas, hermano, si no estás de alerta y te quedas dormido? Te llevan junto con todas las ovejas ahí. Y escuche bien, apacentar las ovejas. ¿Te imaginas un anciano que no, un pastor de ovejas que no sabe llevar las ovejas en pasto verde? ¿Cómo estarían sus borregos, sus ovejitas? Flacuchos. Hasta pulga ya quizás tienen, o sarna le dicen uno. ¿Por qué? Por flaco están las ovejas. El anciano que apacienta, es apacentar las ovejas, debe apacentarlas en pasto verde para que sus ovejas estén bien gordos y alimentados de la palabra de Dios. Pero el anciano que no sabe apacentar porque no conoce la palabra de Dios, entonces ¿cómo va a alimentar a rebaño? Imposible. Por eso nuestra liturgia, nuestro estatuto, nuestra doctrina demanda que cada anciano tenga un base bíblico, tenga un conocimiento de base bíblico. Y hoy en nuestro tiempo, muchos se hacen ancianos simplemente por edad y no por conocimiento.
Y lo que la Biblia quiere, ancianos, no por edad, sino por conocimiento de la palabra de Dios. ¿Está claro? Entonces ustedes y yo tenemos 3 trabajos. Cuidar nosotros mismos. Que no empecemos a practicar cualquier doctrina que no sabemos. Cuidar el rebaño. Que no estén practicando cualquier doctrina que no está conforme a la Biblia. Y apacentarla. Llevarla en pastos verdes. Ver que está comiendo bien. Palabra sólida. Porque si bajamos la guardia, se acabó. Ya no hay salida. Palabra del Señor. Oramos. Padre eterno, a cada uno que nos has llamado a ser obispos, es decir, ancianos, para cuidar nosotros mismos y cuidar de tu rebaño y apacentar tu pueblo, que has comprado con la sangre preciosa de tu Hijo. He aquí, hay un grave problema dentro de la iglesia. Hoy en día, solamente por vanagloriarse y por querer ser grande entre tu pueblo, muchos toman el título de anciano, pero en realidad no saben cuidarse de sí mismo, ni saben cuidar tu rebaño y tampoco apacentarla. He aquí, Señor, en esta iglesia bíblica Jesús salva. Ayuda cada uno de los ancianos de ella. Poder cuidarse de sí mismo, cuidar al rebaño y apacentarla en pastos verdes, para que no caigamos en error. Esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Tiempo con el hermano, con el programa.